conciudadanas, muy buenos días. Hoy, 12 de noviembre del año 2024, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, compuesto por sus 5 integrantes constitucionalmente previstos, va a realizar la audiencia pública virtual de la fecha. Sírvase dar cuenta, por favor, de las audiencias de hoy, don Carlos. Bien, señor presidente. Número uno, expediente 2828-2024. Recurso de apelación interpuesto por Fernando Rodolfo Calderón Burgos contra el acuerdo de consejo que desestimó el pedido de vacancia de Arturo Fernández Bazán en el cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Por el señor Fernando Rodolfo Calderón Burgos se ha registrado el abogado Fernando Rodolfo Calderón Burgos por su propio derecho. Por el señor César Arturo Fernández Bazán participa el abogado Jean Paul Silva León. Muy bien. En esta causa se ha producido una recusación y una inhibición, según se me ha informado. Habiéndose aceptado la inhibición, vamos a... El quien habla se va a retirar en este momento de la audiencia para que continúe bajo la conducción la señora Marta Maish Molina, Marta Elizabeth, y se sirve a usted, doctora Alexandra, comunicarme en cuanto esta culmine para poder integrar. Permiso. Adelante, doctora Marta. Buenos días a los abogados. El doctor Calderón Burgos tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Adelante, doctor. Señores magistrados, muy buenos días. Ante su venia vengo a exponer el por qué mi pretensión impugnatoria debe ser declarada fundada y revocar el acuerdo de Consejo 094-2024 y reformándolo se declare la vacancia de César Arturo Fernández Bazán al cargo de alcalde por haber incurrido en la causal objetiva prevista en el inciso 6 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Obra en el expediente el oficio 14325-2024, mediante el cual la Corte Suprema de Justicia de la República remite la resolución de fecha 11 de julio de 2024, en el que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declara infundado el recurso extraordinario de queja de derecho interpuesta por el condenado por delito doloso César Arturo Fernández Bazán. Obra también el oficio 1784-2024, mediante el cual la Corte Superior de Justicia de la Libertad remite la resolución 55 de fecha 25 de junio de 2024, mediante el cual se resuelve rehabilitar a César Arturo Fernández Bazán por la comisión del delito doloso contra el honor en la modalidad de difamación agravada. No obstante, señores magistrados, y teniendo en cuenta que ustedes, como máximos intérpretes de la ley electoral y del Código Procesal Civil, pueden aceptar un medio de prueba extemporáneo, cabe señalar que mediante escrito ingresado por mi contraparte el día de ayer al expediente, ha adjuntado en calidad de prueba extemporánea la resolución 60 de fecha 5 de noviembre del 2024, mediante el cual se declara la nulidad de la resolución 55, que declara rehabilitado a la autoridad cuestionada, y reformándola declaró por no pronunciada la condena conforme a las reglas previstas en el artículo 61 del Código Penal. Con los medios de prueba valorizados no solo se acredita el consentimiento y la ejecutoriedad de la sentencia por delito doloso, sino que también ha quedado probado que la autoridad suspendida por mutuo propio ha generado la inmutabilidad de su sentencia condenatoria, o lo que conoce en doctrina como cosa juzgada material, contenida en la resolución 13, emitida por el quinto juzgado penal unipersonal y confirmada por la resolución 31 por la segunda sala penal de apelaciones. El inciso 6 del artículo 22 de su interpretación podemos observar que para que no prospere la causal de vacancia, no tendría que pasar los siguientes supuestos: que el Poder Judicial revoque la sentencia condenatoria declarando absuelto al sentenciado, y dos, que el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional declare la nulidad de la sentencia condenatoria, que en el presente caso no ha acaecido ni mucho menos han probado debidamente. La rehabilitación regulada en el artículo 69 o el no pronunciamiento de la sentencia regulada en el artículo 61 del Código Penal, aunque supone un beneficio judicial para el condenado, no tiene repercusión en otros ámbitos normativos, especialmente en el electoral, motivo por el cual no extingue la causa de vacancia invocada, ya que esto no se fundamenta en el cumplimiento o incumplimiento de una pena impuesta, sino en el acto mismo del consentimiento o ejecutoriedad de una sentencia por delito doloso. Además, estas normas penales determinan expresamente que ya sea la rehabilitación o el no pronunciamiento de la sentencia, no repone en el cargo o en el empleo al que se le privó al sentenciado. La causal de vacancia en materia es netamente objetiva.
por lo que de modo ineludible e inexorable debe ser ejecutada en el ámbito electoral, puesto que resulta claro que la norma anterior a la modificada contemplaba así pues la rehabilitación de modo automático, lo cual debe aplicarse cuando se cumplen las condiciones estipuladas en la sentencia penal. Empero, el artículo 69 del Código Penal está destinado a penas de carácter efectivo y no así para los efectos de una condena condicional como la del caso de la autoridad cuestionada, puesto que su sentencia ha sido una naturaleza de pena suspendida, por lo que se regula en base al artículo 61 en lo que es el no pronunciamiento de la condena cuando ha transcurrido el plazo de prueba y el sentenciado no ha infringido de manera pertinente y obstinada las reglas de conducta. Opinar lo contrario importaría la aplicación de una norma impertinente que vulneraría el debido procedimiento y el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y en este caso la resolución que vuestro colegiado emita. Este es un criterio mutatis mutandi que aplicamos en virtud de la casación 156-2021-1. Por lo tanto, no podemos discutir ni desconocer la situación jurídica de mi contraparte, puesto que se cumple con acreditar plenamente que la autoridad cuestionada cuenta con una sentencia que ya no solo es inmutable, sino que además está consentida y ejecutoriada y por un delito doloso con pena privativa de la libertad, hecho que se subsume en la causal de vacancia prescrita en el inciso 6 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Por lo tanto, cabe precisar, y es algo que ustedes también han desarrollado, que la norma antes evocada lo que busca es la idoneidad del funcionario público por elección popular, precisamente cuidando de que no se produzca el doble estatus de condenado y funcionario público, valga la redundancia, por elección popular. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. El doctor Silva León tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Adelante, doctor. Muchas gracias, señora magistrada, con su venia. Efectivamente, hemos escuchado, en primer lugar, y conforme a la conclusión del abogado de la contraparte, que incurre pues en una falacia evidente. Al aseverar que mi patrocinado cuenta a la fecha con una condena consentida y ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de libertad. Ello es incorrecto y es falso. A la fecha, mi patrocinado, al haberse expedido efectivamente la resolución número 60 por la Sala Penal de Apelaciones de Trujillo con fecha 4 de noviembre, en la cual se revoca la rehabilitación que se le había concedido y por el contrario, se tiene por no pronunciada la sentencia, no hay necesidad de interpretar, simplemente de leer ese extremo y verificar de que mi patrocinado a la fecha no cuenta con una condena por delito doloso de pena privativa de libertad. Entonces, me permito refutar ese argumento del apelante, señalando que resulta inválida, de acuerdo a sus premisas, y también inconstitucional. ¿Por qué? Porque basamos nuestra postura en la sentencia número 240 del año 2023, emitida por el Tribunal Constitucional, donde efectivamente esta cuestión al haber el jurado emitido unas resoluciones contradictorias en los expedientes 497-2019 y 171-2020, se decantó por esta última, en donde se señala pues que la causal de vacancia debe pues archivarse cuando existe una condena no pronunciada. Esto en virtud del principio de legalidad y de presunción de inocencia. Señalaba esta resolución del Jurado Nacional de Elecciones recogida por el Tribunal Constitucional vinculante, la número 240, donde se señala que se trata de una causal de vacancia de comprobación netamente objetiva. ¿Qué quiere decir netamente objetiva? Que no está sujeto a discrecionalidad. No podemos interpretar subjetivamente. Hacerlo contraviene el principio de legalidad. Entonces, en base a dicha sentencia y en base también a los argumentos contenidos en recurso de nulidad emitidos por el doctor César San Martín Castro en el recurso de nulidad número 2473-76-2005 Lambayeque, en el cual señala cuáles son los efectos de la sentencia cuando se tiene por no pronunciada. Y esto refiere de que la sentencia no pronunciada solo debe comprender la desaparición de la condena impuesta a una pena privativa de libertad. Resulta claro, se tiene que acatar una resolución vinculante. Esta resolución antes mencionada es vinculante, de obligatorio cumplimiento, de acuerdo a la ley, al artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entonces,
no resulta atendible lo señalado por el apelante cuando menciona argumentos referidos al artículo 69 en cuanto a la rehabilitación. Y ha mencionado inclusive de que esto no repondría, o sea, está leyendo el artículo 69. El artículo 61, que es con respecto a la condena no pronunciada, es claro y ha sido tratado por el Tribunal Constitucional, donde es de obligatorio cumplimiento esta nueva postura. Vale decir, el Tribunal Constitucional ha reexaminado la interpretación que el Jurado Nacional de Elecciones venía haciendo con respecto a esta situación de la condena no pronunciada, respecto al inciso 6 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y declaró, cuando el Jurado Nacional de Elecciones declaró, en ese caso en particular, la vacancia en base a esta sentencia no condenada, que esta resolución del Jurado Nacional de Elecciones contenía vicios de inconstitucionalidad, porque el jurado pues no había tomado en cuenta el estatus del recurrente. ¿Cuál es el estatus del recurrente? Que no, a la fecha no tiene condena. Entonces, una vez que se tiene por no pronunciada la condena, se configuraría pues una infracción porque no se tomarían principios constitucionales de la legalidad y de la presunción de inocencia. Señores magistrados, en ese sentido, consideramos de que esta tratativa, en cuanto cuando existe esta prueba, esta resolución de la condena no pronunciada, ya no puede efectuarse una interpretación retro. Eso no lo permite la norma. No lo permite. Se tiene que tener a la fecha, efectivamente, que no existe esa condena por delito doloso. Señores magistrados, quiero culminar mi locución señalando que igualmente a la fecha. Se acabó su tiempo, señor abogado. ¿Alguna pregunta del doctor Oyarce? ¿Cualquiera de los abogados? Ninguna pregunta, señora presidenta, muchas gracias. Doctor Torres Cortés, ¿alguna pregunta por los abogados? Ninguna, señora presidenta. Doctor Ramírez Chavarri, ¿alguna pregunta? Sí, Adelante, el, doctor. el señor, el señor Arturo, César Arturo Fernández Bazán, ¿está condenado o no está condenado? ¿Por qué? Porque hay un recurso que ha llegado hasta la Corte Suprema. ¿Está o no está condenado? A ver, a ¿Los ver, abogados va a para, responder? sí, sí, para el abogado Calderón. Señor Adelante, magistrado, el señor Arturo Fernández fue condenado por delito doloso a tal punto que incluso la Corte Suprema rechazó su recurso extraordinario de queja. Si bien es cierto la locución que hace mi contraparte respecto a la sentencia del Pleno 2040-2023 en el expediente 1172-2012 proceso de amparo, pero es justamente buscando el tribunal no un criterio sesgado, sino precisamente que haya paridad en los pronunciamientos del propio jurado. Y es acá donde invoco también la interpretación que ha hecho el colegiado que preside la doctora y invoco a su majestad la justicia instituida en ustedes que aplique el criterio ya establecido en la resolución 180 y 197 emitidas este año contra la autoridad cuestionada en este momento, en donde precisamente más allá de la causal, o sea, la causal lo que busca es precisamente la existencia de una sentencia con dicto de auto que ya ha sido ejecutoriada y está consentida. Y no solamente eso, sino que en este caso el señor al buscar en un primer momento su rehabilitación, que posterior se dio cuenta que era el tema del no pronunciamiento, si bien es cierto suena distinto, pero el no pronunciamiento es porque la pena nunca fue efectiva, la pena fue suspendida y él fue sentenciado por delito doloso. Y Ya, acá lo que busca la causal bien, es la idoneidad del funcionario. Sí. Señor bien, magistrado, si me bien. permite. Sí, sí. A ver, Sí. adelante, Muchas gracias, doctor. Ante su pregunta, la respuesta es muy clara y precisa. Mi patrocinado no tiene sentencia condenatoria a la fecha. No tiene sentencia condenatoria. Lo que está haciendo alusión el abogado de la contraparte es efectivamente el suceso histórico de cómo se ha venido dando ese caso, que efectivamente existió una condena. Eso es ineludible, ¿y qué fue efectivamente, lo pero que a la llegó fecha ya entonces a la desapareció. Corte Suprema, letrado? ¿Qué fue lo que llegó a la Corte Suprema entonces?
Lo que llegó a la Corte Suprema fue un recurso de queja ante la denegatoria del recurso de casación. Esa fue declarado inadmisible, ¿no? Sin embargo, posterior a dicha resolución, días antes, el 4 de noviembre, por eso hemos adjuntado la nueva prueba que se ha emitido por el órgano competente, el órgano exclusivamente competente para determinar la situación jurídica actual de mi patrocinado, señalando de que no tiene ya condena por delito doloso. Bien, ok, ya, es todo, gracias. Vamos a revisar los actuados. Gracias. Gracias. Ok. Muchísimas gracias a los dos Gracias. abogados. Pueden retirarse, se resolverá en tiempo y en forma. Muy amable, muchas gracias. Doctora Marayano, por favor, sírvase comunicarle al señor presidente que se ha terminado con la primera causa. Entendido, doctora Mais. Damas y caballeros, buenos días nuevamente. Estamos en la causa 2, don Carlos. Sí, señor, vamos a iniciar la causa 2, señor. Muy bien, adelante. La causa 2, tenga la Número gentileza. 2, expediente 2726-2024. Apelación presentada por Edgar Armando Moreno Álvarez contra el acuerdo de consejo que rechazó el pedido de vacancia de José Felipe Espinosa Caballero en el cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaylas. El señor Edgar Armando Moreno Álvarez ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. Por el señor José Felipe Espinosa Caballero participa el abogado Walter Antonio González Rojas. Buenos días. Buenos días. El doctor González Rojas tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Tenga usted la gentileza. Le hago presente, señor doctor, a usted y a todas las personas que puedan estar conectadas, que no es necesario que haga usted saludos o que haga usted referencia al expediente, porque ese es el expediente que vamos a mirar. ¿Sí? El número del Correcto, señor expediente, la presidente. fecha de la Correcto. apelación, salvo que sea asunto que se esté discutiendo. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor presidente, el recurso de apelación interpuesto ya por el ciudadano que solicita la vacancia tiene un punto muy concreto. Refiere como punto central que el señor José Felipe Espinosa Caballero, en su condición de alcalde, ha incurrido en la causal mencionada en su petitorio, esto es en el numeral 9 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, concordante con el artículo 63, refiriendo que ha contratado como locadores y proveedores de servicios a las personas de Medina Villarreal, Luis Alberto, Ardiles Moreno Henry Martín, Guerrero Milla Ruiz Santiago, Dolores Rojas Cristóbal, Joel, Salvador Escudero Miguel Ángel. Además refiere, señores magistrados, que las referidas personas han sido favorecidas por el alcalde como proveedores y locadores de servicios. Algunos de ellos han sido designados por resolución a través de un tercero, en este caso fue el gerente municipal quien expidió dichas resoluciones. También refiere que existe favorecimiento o direccionamiento a favor de los ciudadanos mencionados, dado que en el informe número 09418-2023, OMPE, las referidas personas figuran como aportantes en la campaña de elecciones regionales y municipales 2022 a favor del alcalde José Felipe Espinosa Caballero. En este orden de ideas o en este tema central, señores magistrados, lo que es tema de discusión es que las personas mencionadas han sido aportantes y que el señor alcalde habría contratado como locadores de bienes y servicios. Al respecto, señor magistrado, como abogado, como defensor del señor alcalde, debo de mencionar lo siguiente. En cuanto a la persona de Ruiz Santiago Guerrero Milla, este ha sido designado como jefe de la unidad de obras y liquidaciones por resolución municipal número 11-2023. Y el señor Luis Alberto Medina Villarreal ha sido designado como jefe de la unidad de comercialización, camal y salubridad
con resolución de gerencia municipal número 17/2023. Si nos remitimos al artículo, al último párrafo del artículo 63, en la parte pertinente señala: se exceptúa de la presente disposición el respectivo contrato de trabajo que se formaliza conforme a la ley de la materia. No queda duda, señor magistrado, que el señor Luis Santiago Guerrero Milla y el señor Luis Alberto Medina Villarreal, al haber sido designados con resolución de gerencia municipal, estos mantienen un contrato laboral de manera directa con la entidad, estaban incorporados en planillas con todos los beneficios, pero han sido designados por la gerencia municipal, sin participación alguna del señor alcalde. Si ya nos remitimos a la norma que he mencionado, estas dos personas estarían excluidas de la causal de vacancia, toda vez que el contrato que se ha seguido con estas dos personas a través de la designación ha sido conforme a la ley. En lo que respecta, señor magistrado, al señor Luis Alberto Medina Villarreal, quien fue contratado como proveedor de servicios para desempeñar el cargo de especialista en la unidad de comercialización Camal y Salubridad, así como la persona de Henry Martín Ardiles Moreno como proveedor de servicios, cotizador de la unidad de logística, así como el señor Cristóbal Joel Dolores Rojas, proveedor de servicios, para que labore como vigilante y seguridad de la municipalidad, y la persona de Miguel Ángel Salvador Escudero como proveedor de servicios, para que labore como asistente administrativo del mantenimiento de la planta de tratamiento para la disposición final de residuos sólidos en el Ombú. Estas personas, señor magistrado, han sido contratados mediante órdenes de prestación de servicios. Es decir, el área usuaria generaba la necesidad, elaboraba el TDR, los términos de referencia, presentaba su informe a la Gerencia de Administración y Finanzas, y a su vez, en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones, en este caso, que viene a ser la unidad de logística, han realizado la contratación de estas personas. Las órdenes de prestación de servicios, señor magistrado, que obran en los actuados, están firmados por el gerente de Administración y Finanzas, por el jefe de la unidad de logística y por el jefe del área usuaria, quien requiere la... Tiempo vencido, señor doctor. ¿Alguna pregunta, don Aarón? Ninguna pregunta, señor presidente. Muchas gracias. ¿El don Rubén? Ninguna, señor presidente. ¿Don Willy? Igualmente ninguna, señor presidente. ¿Doña Marta Elizabeth? Ninguna, presidente. Causa al voto y vamos a continuar con la que sigue. Adelante. Número 3. Expediente 2772-2024. Apelación presentada por Alan Alberto Gutiérrez Sosa contra el acuerdo de consejo que rechazó el pedido de vacancia de Darío Remigio Carrasco Lucero en el cargo de regidor del Consejo Provincial de Ferreñafe. El señor Alan Alberto Gutiérrez Sosa ha solicitado la palabra en forma extemporánea. Por el señor Darío Remigio Carrasco Lucero concurre el abogado Gilberto Carrasco Lucero, por propio derecho. El doctor Carrasco Lucero tiene el uso de la palabra por el lapso. No se ha conectado todavía. Todavía no se ha conectado, señor, por favor. Me parece que hay dificultades, don Carlos. Sí, señor, tenemos algunos inconvenientes. No ingresa todavía a la sala, señor. Pasemos a la siguiente. Bien, señor. La número 4, señor. Sí. Expediente 2626-2024. Apelación presentada por Teófilo Chapa Quiroga contra el acuerdo de consejo que desestimó el pedido de vacancia de Bernal Darwin Jair Mendoza Gómez como regidor del Consejo Distrital de Bernal. Por el señor Teófilo Chapa Quiroga concurre el abogado Luis Felipe Pastor Iturrizaga. El señor Bernal Darwin Jair Mendoza Gómez no ha registrado abogado para la vista. El doctor Pastor Iturrizaga tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Adelante, señor doctor. Señores magistrados, la presente causa
la apelación en concreto, está referido a un hecho inaudito mediante el cual un regidor de nombre Darwin Jiménez realiza actividad administrativa. ¿Cuál es esa actividad, ese hecho concreto? El hecho concreto es que él se comunica con un proveedor de manera oficial, él conjuntamente con el gerente municipal, a través de un documento idóneo, que significa un instrumento público, puesto que es suscrito por el gerente municipal y por este regidor, que acompaña un requerimiento para la compra del combustible. Este es un caso exclusivamente como la causal número del artículo, la causal 11, que se refiere a la actividad administrativa. Entonces, a través de esta actividad, el señor regidor desnaturaliza el rol para el cual fue elegido. Él fue elegido para representar, para fiscalizar y para proponer normas. Sin embargo, en esta ocasión, no solamente hace el requerimiento a la empresa conjuntamente con el gerente municipal, sino además él se encarga de recepcionar el producto, el combustible, en N oportunidades, tal como está acreditado en la solicitud de vacancia a través de los vales y los despachos, donde ahí él suscribe con puño y letra, recibí conforme y autorizado, documentos que están en la solicitud de vacancia. Es importante tener presente de que en la sesión de consejo, 4 regidores votaron en contra de esta solicitud. Básicamente, 2 votaron a favor de la solicitud de vacancia. ¿Cuál fue la defensa del señor? El señor regidor dice, no hice acto administrativo, hice acto de administración. Primera tesis del regidor. Segunda tesis del regidor, yo no inicié el procedimiento administrativo, yo lo continué. O sea, él no fue el que inició todos los actos preparatorios para esta adquisición, sino que él es el que continuó, claro, a través de la carta que le estoy mencionando que firma y a través de toda esta documentación. Digo hecho inaudito, porque obviamente un regidor sabe muy bien cuáles son sus funciones. Es por esa razón que quiero adicionar el escenario. El escenario, octubre del año 2023, el alcalde electo se encontraba en una situación de prófugo de la justicia, Municipalidad Bernal de la provincia de Sechura. El alcalde, desde el mes de julio aproximadamente, se encuentra en la situación de prófugo de la justicia e incluso Contraloría y el jurado le ponen en conocimiento al Consejo Municipal que su alcalde está con sentencia condenatoria en última instancia y con orden de detención. Sin embargo, muchos regidores hacen caso omiso. Esa fecha, el 12 de octubre, fecha en la cual se emite esa comunicación a esa empresa y todos estos vales, coincide con el mes en el cual justamente este regidor Darwin, este regidor pide que el Consejo Municipal le dé licencia por motivos personales al alcalde, a sabiendas de que estaba con orden de detención. Solo lo digo en un sentido del antecedente, de la circunstancia, para que todos ustedes sepan que este regidor no hizo esto por un acto de ignorancia, sino porque objetivamente estábamos en un escenario en el cual, más allá de la alta corrupción, de una gran inestabilidad política y de gestión pública. Es por esas consideraciones que nosotros solicitamos que se revoque este acuerdo de consejo y, en consecuencia, se declare la vacancia del señor regidor David Jiménez. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que tenga que formular don Aarón? Ninguna, señor presidente, muchas gracias. Don Rubén, Ninguna, señor presidente. don Willy, Igualmente ninguna, señor presidente. doña Marta Elizabeth Maish. No hay pregunta, presidente. Muy bien, causa al voto va a ser resuelta en tiempo y en forma. Se arregló la 3, don Señor Carlos. presidente, tiene algunos inconvenientes, señor, ha rebotado. 5, entonces. Vamos Vamos a a la continuar, señor. La número 5, señor. Muy bien. Número 5, expediente 2635-2024. Apelación presentada por Dina Coya Mamani contra el acuerdo de consejo que declaró improcedente la solicitud de vacancia de Roxana Rojas Porroa en el cargo de regidora del Consejo Distrital de San Jerónimo. Doña Dina Coya Mamani ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. Por doña Roxana Rojas Porroa participa el abogado Luis Alberto Aiquipa Cela.
El doctor Arequipa Cela tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. Voy a ser bastante sucinto porque es un tema que no requiere mucho análisis, dado que a mi patrocinada ha sido denunciada en la causal 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades por supuestamente haber incurrido en asumir funciones ejecutivas que, según la denunciante, únicamente corresponderían al señor alcalde. El hecho concreto es que el señor alcalde, en fecha 16 de enero del año en curso, convoca una sesión ordinaria de consejo para fecha 22 de enero. Es el caso que mi patrocinada y otras 3 Se regidoras... congeló su imagen, señor. ¿Diga? ¿Aló? Adelante. Sí, entonces mi patrocinada concurre a la sesión de consejo con 3 regidoras más y resulta que minutos antes el señor secretario general les comunica de que se habría suspendido la sesión porque el alcalde tendría ocupaciones por fuerza mayor. Ante tal hecho, llama por teléfono al señor alcalde y le indica a mi patrocinada, que es la primera regidora o teniente alcaldesa, que podía ella continuar con el llamado de lista de la sesión de consejo de ese día. Lo que efectivamente hizo, verificó el quórum, solamente su persona y 3 regidoras, los demás no se presentaron y se suspendió la sesión de consejo. Entonces, este hecho para la denunciante constituye una función ejecutiva por parte de mi patrocinada, lo cual a todas luces no es correcto, dado que el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que es concordante con el artículo 17 del reglamento interno del Consejo de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, en el sentido de que en caso de vacancia o ausencia del alcalde, lo reemplaza el teniente alcalde, que es el primer regidor hábil que sigue en su propia lista electoral. Eh, los hechos, además, señor magistrado, están corroborados por los medios probatorios que se han presentado. Hemos ofrecido inclusive la grabación, la cual ha sido desarrollada mediante un peritaje y que efectivamente verifica que el señor alcalde fue llamado por mi patrocinada, la primera regidora, y que le indicó que continúe con la sesión de consejo. Del mismo modo, señor magistrado, al respecto ya existe jurisprudencia por parte del Tribunal del Jurado Nacional de Elecciones, como es la resolución 4174-2022, de fecha de publicación el 20 de diciembre del año 2022. Se tiene en dicha resolución se ha considerado que efectivamente en las funciones que asume un primer regidor o teniente alcalde, y en caso también de ausencia de ellos, puede asumir el regidor que sigue en la lista, en caso de que el señor alcalde o el titular no pueda ejercer las funciones que corresponden precisamente en este caso al presidente o al director del Consejo Municipal. En todo caso, señores magistrados, pedimos que el colegiado tenga bien confirmar la venida en grado por estar emitida de acuerdo a ley y conforme se ha verificado en la sesión de consejo en el cual se ha rechazado la petición. Eso es todo y muchas gracias. ¿Alguna pregunta de don Aarón? Ninguna, señor presidente, todo claro, gracias. Don Rubén, Ninguna, señor presidente. don Willy, Igualmente ninguna, señor presidente. doña Marta Elizabeth. Ninguna pregunta, presidente. Causa al voto y pasamos a la siguiente. Señor presidente, ¿se puede llamar la causa 3, por favor? Muy bien, llame usted la causa 3, por favor. Bien. Número 3, expediente 2772-2024. Apelación presentada por Alan Alberto Gutiérrez Sosa contra el acuerdo de consejo que rechazó el pedido de vacancia de Darío Remigio Carrasco Lucero en el cargo de regidor del Consejo Provincial de Ferreñafe. El señor Alan Alberto Gutiérrez Sosa solicitó usar la palabra en forma extemporánea. Por el señor Darío Remigio Carrasco Lucero concurre el abogado Gilberto Carrasco Lucero. El doctor Carrasco Lucero tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor presidente, señores integrantes de este ilustre tribunal. Conforme hemos sostenido oportunamente ante la sesión del Consejo de la Municipalidad de Ferreñafe, la causa invocada por el solicitante, que es la causal de nepotismo prevista en la Ley Orgánica de Municipalidades, no se llega a concretar en la presente causa, por cuanto no se configura, debido
a que la situación es que la Municipalidad de Ferreñafe firmó un convenio con el Instituto Pedagógico de Ferreñafe, ¿no? Un convenio por el cual financiaban una plaza docente, ¿no? Sin que se especifique quién era el docente favorecido. Otorgaban al instituto la potestad de poder realizar la selección, quién podría desempeñar esa plaza, entre otras, ¿no? Resulta que realizada la selección, se escogió al hermano del regidor Darío Carrasco Lucero, el profesor Alfredo Carrasco Lucero, para ser contratado en esa plaza, pero por parte del instituto. El instituto comunica a la municipalidad y la municipalidad, cuando emite la orden de servicio y le comunican al docente contratado o seleccionado, les indica que él no puede contratar con la municipalidad a través de un escrito que el mismo solicitante lo ha presentado como anexo a su solicitud de vacancia, y le indica que no puede hacerlo porque él es hermano de un regidor y por lo tanto él no tiene por qué contratar con la municipalidad, porque él fue seleccionado por el Instituto Pedagógico Monseñor González Burga de Ferreñafe. Entonces no se llegó a concretar el acto, y en el tema del nepotismo, conforme lo refiere la doctrina, la ley, la jurisprudencia, es el acto por el cual se favorece a un familiar hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad para verse beneficiado con un contrato, un nombramiento por parte de la autoridad. Pero en este caso no se llega a concretar porque el docente Alfredo Carrasco Lucero, hermano del regidor Darío Carrasco Lucero, en ningún momento recibió un solo centavo de la municipalidad porque rechazó toda contratación con la municipalidad y no se llegó a efectuar. Es decir, la condición aquí de haberse favorecido a través de una remuneración, de una contraprestación, de un pago, no se llegó a concretar, por lo tanto, no se cumpliría la condición fundamental de la causal de nepotismo, que es favorecer al familiar. Por esas razones, señores magistrados, solicitamos que la solicitud se declare improcedente porque no se cumplen las condiciones para que se constituya el nepotismo invocado por el solicitante. Don Aarón, ¿alguna pregunta? Ninguno, señor presidente. Muchas gracias. Don Rubén, ¿alguna pregunta? Ninguna, señor presidente. Don Willy. Igualmente ninguna, señor presidente. ¿Alguna inquietud, doña Marta Elizabeth? Ninguna, presidente. Una pregunta de mi parte. ¿Esa era una plaza municipal? No, no, señor presidente. Esa es una plaza que el Instituto Monseñor Francisco González Burga, por un tema de especialidad, ¿no?, requerían contratar a un docente. Y en el marco de un convenio con la municipalidad, el instituto contrata a este docente sin que el docente supiera que iba a ser financiada por la municipalidad. Ya, perdón. ¿Lo contrató entonces? El instituto. ¿Lo contrató? Lo seleccionó. No llegaron es una cosa distinta, pues. Sí, es distinto, perdón. ¿Usted está patrocinando a quién, señor doctor? Al regidor, que es materia de la... Y ya, pues, entonces, ¿lo contrató o no lo contrató? No llegaron a firmar contrato con la municipalidad. Ya está. Causa al voto. Siguiente causa. Muchas gracias. Número 6. Expediente 2681-2024. Apelación presentada por Raimundo Meca López contra el acuerdo de consejo que declaró improcedente el pedido de vacancia de Manuel Humberto Chorres Alburquerque como alcalde de la Municipalidad Distrital de San Ignacio Escudero. Señor presidente, ambas partes han solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. Queda como tal, entonces, sigamos adelante con la siguiente. Número 7, expediente 2264-2024. Apelación presentada por Daniel Martín Mamani Laura contra el acuerdo de consejo que declaró fundada la solicitud de vacancia del recurrente en el cargo de regidor del Consejo Distrital de San Jerónimo de Tunán. Por el señor Daniel Martín Mamani Laura participa el abogado José Fernando Povis Egoávil. Por el señor Rodolfo Guaita Enríquez concurre el abogado Alcides Chamorro Balbín. El señor defensor de la parte apelante tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos que va a ser automáticamente controlado. Adelante. Bien, señores miembros del jurado electoral, tengan muy buenos días. Voy a iniciar mi participación en este recurso de apelación con la expresión popular siguiente: diente por diente, ojo por ojo. Señores,
Digo ello a razón de que infundadamente se solicita la vacancia del señor Daniel Martín Mamani Laura, regidor de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Turán, por hechos infundados que califican y subsumen en actos administrativos y o ejecutivos. Nuestra pretensión principal, señores miembros del jurado, es el siguiente: que se declare fundado el recurso de apelación y se revoque el acuerdo de consejo número 38-2024 y reformándolo se declare infundado la vacancia del regidor Daniel Mamani Laura de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunán. Asimismo, solicitamos la nulidad del acuerdo de Consejo Municipal número 38-2024 por haber infringido el artículo 10 de la ley 2744. Los agravios que ocasionan este acuerdo de consejo son los siguientes: se ha vulnerado el debido proceso, la tutela jurídica efectiva, al principio de legalidad, a la debida motivación de las resoluciones, principio de legalidad porque han introducido a la sesión de consejo extraordinaria medios probatorios por el alcalde, no por el solicitante de la vacancia. Es así que voy a trabajar los tres hechos en los que consideran infundadamente que existen actos administrativos. El primer hecho: se le imputa al señor regidor del Consejo Municipal haber participado del operativo inopinado de los cafetines de la institución educativa 3243 Milán Urbano Vélez Pomalaza. Esto es, la sola participación y haber agarrado una botella de gaseosa no es un acto administrativo ni ejecutivo, porque no se han generado efectos jurídicos, menos se ha agraviado al bien jurídico protegido de la entidad. Tanto más, señores miembros del jurado, este acta ha sido falsificado por el solicitante, hoy gerente municipal, en ese entonces también gerente municipal con sus funcionarios y el alcalde, por lo mismo que han sido denunciados contra la fe pública y por el delito de falsedad ideológica. Y eso se connota contundentemente en lo que es en la pericia grafotécnica 1735 del 2024 que hemos adjuntado como medios probatorios de descargo. Asimismo, tenemos el hecho 2, en que en sesión de consejo número 7 de 2024, del 12 de abril de 2024, el regidor Martín Mamani Laura, en la estación de pedidos, solicita la apertura de una caja chica para el funcionamiento de la unidad de gestión de servicios de saneamiento de San Jerónimo de Tunán. Este pedido llega a la orden del día y es rechazado por mayoría. En ese sentido, tampoco este acto del regidor no es un acto administrativo ni ejecutivo porque no ha generado eh, agravios a la entidad, menos efectos jurídicos. Asimismo, tenemos el tercer hecho en que le denuncia. Se le imputa al señor regidor que en sesión de Consejo Municipal número 10 de fecha 22 de mayo del 2024, el regidor Daniel Mamani Laura, en la estación de pedidos, cede la palabra al señor Miguel Tembladera González para que éste ponga de conocimiento de la existencia de irregularidades en la obra y una supuesta deuda que la municipalidad tendría en la ejecución de la obra de saneamiento del Quirón Cajamarca. Este hecho no llegó a ningún acuerdo, ojo, a ningún acuerdo, menos dio origen a un acto administrativo, con resolución, memorando, etc. En suma, estos hechos no se subsumen en un acto administrativo ni ejecutivo, ya que estos hechos no han producido efectos jurídicos en el administrado ni han agraviado al bien jurídico protegido de la entidad municipal, sino son actos puros y propios de la función de fiscalización. Tanto más esto se corrobora al señor miembros del jurado, porque el señor regidor ha realizado la denuncia a la Contraloría y la Contraloría con informe número 18208-2024 evidencia pues las irregularidades de la obra y deficiencias que tiene. En ese sentido, señores, lo que ocurre con el señor regidor es que les están haciendo una venganza por haber denunciado a la Fiscalía por actos de corrupción al solicitante de la vacancia, al señor alcalde y sus funcionarios, asimismo a la Contraloría de la República, que eso se debe tener en cuenta a efectos de emitir una resolución conforme a la ley y a los hechos que sustentan. Nuestro segundo planteamiento y pedido es que se declare la nulidad del acuerdo de Consejo Municipal 038-2024 del 21 de junio del 2024 que declara fundado la solicitud de vacancia del regidor en alusión, esto en mérito al artículo 10 de la ley 2744 y también por haber contravenido el derecho a la tutela jurídica efectiva, al debido proceso, a la motivación, al principio de legalidad, y por haber ingresado básicamente y oralizado en la sesión de consejo. Tiempo vencido, doctor. Tiempo vencido. Bien. Luego voy a hacer un par de preguntas sobre el particular.
El doctor Chamorro tiene usted la palabra por los 5 minutos. Prenda usted su micrófono, doctor Marchán. Perdón, Chamorro. Señor presidente, señores magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, la vacancia solicitada del cargo del regidor Daniel Mamani Laura se fundamenta en la causal prevista en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades, por haber desempeñado función administrativa que le está prohibido a los regidores. Los hechos se produjeron el 10 de abril del año 2023, donde el regidor en mención procedió a ejercer funciones administrativas al haber organizado, dirigido y participado en un operativo para verificar la calidad de los productos que se expenden en el cafetín de la institución educativa 30.223 del distrito de San Jerónimo de Tunán. Durante el desarrollo del operativo, fue la persona que se encargaba directamente de manipular los productos como gaseosas, otras bebidas, chocolates, galletas, etc. Con ese propósito, el regidor incluso estuvo ataviado planificadamente con un guardapolvo de color blanco para encabezar el operativo, guantes quirúrgicos para verificar de manera personal y directa la calidad y fecha de vencimiento de los productos que se expenden en el cafetín. Los actos administrativos desempeñados por el regidor se encuentran acreditados con los siguientes medios probatorios. Uno, la comunicación del regidor Mamani mediante WhatsApp con la responsable de la Gerencia de Desarrollo Económico de fecha 9 de abril, un día antes del operativo, presionando si había efectuado las coordinaciones con la Policía Nacional. El texto del WhatsApp es el siguiente. Buenas tardes, licenciada. ¿Coordinó con la Policía Nacional del Perú para el operativo de mañana? Del texto se advierte de manera categórica la participación directa del regidor en la planificación y ejecución de actos administrativos. Dos, el acta de fiscalización número 006, suscrito de puño y letra por el propio regidor que acredita su participación en el operativo. Tres, las fotografías en original que obran en el expediente, los mismos que no han sido objetados por el emplazado. Cuarto, la carta número 076-2024, suscrito por la responsable de la Gerencia de Desarrollo Económico y Rentas, mediante el cual informa sobre el operativo en el que describe de manera amplia la participación del regidor, que era consciente de la labor que estaba cumpliendo, porque no solo la Ley Orgánica de Municipalidades prohíbe desempeñar función administrativa, sino que el propio reglamento interno del Consejo, aprobado por ordenanza municipal, establece esta prohibición. En cuanto a lo señalado por la otra parte, ha presentado unas pericias grafotécnicas, elaborado sobre copia de copias, porque la original del documento nunca salió de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunán. En cuanto a las supuestas irregularidades del informe de auditoría, resulta irrelevante para la causal, porque aquí no se está discutiendo la vacancia del alcalde, sino del señor regidor. Por estas consideraciones, solicito al colegiado se sirvan confirmar el acuerdo de consejo que declara la vacancia del cargo del regidor Daniel Mamani por la causal invocada. He concluido, señor presidente. Muy bien. ¿Alguna pregunta de don Aarón? Ninguna, señor presidente. ¿De don Willy? Igualmente ninguna, señor presidente. ¿De don Rubén? Ninguna, señor presidente. ¿Del doctor Lizeth Maish? No hay preguntas, presidente. Ya. Y yo sí tengo una pregunta para el doctor Ovis. Doctor, usted ha planteado una nulidad. Esa nulidad ha sido objeto ya de atención. Asiento, doctor, tranquilo. ¿Ha sido objeto de formulación en el recurso de apelación?
Sí, 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 doctor. Hemos planteado en el petitorio concreto que se declare fundada la apelación y también como otra pretensión la nulidad, como ya le expresaba, porque el señor alcalde y la gerente en ese momento en Por la fin, sesión ¿cuál de es su consejo, pretensión principal? ¿Que se declare fundada la que se, nulidad o que no, se declare fundada la apelación? mira, mi pretensión principal es que se declare fundada la apelación y como accesoria la nulidad por haber vulnerado pues, el principio de legalidad, han insertado información en la sesión de Ya, consejo, no el listo. solicitante, Eso es sino otra todo, persona. doctor. Eso es Muchas todo. gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Causa al voto. Siguiente causa. Gracias. Gracias. Número 8. Expediente 2455-2024. Apelación presentada por William Jara Ventura contra el acuerdo de consejo que desestimó el pedido de vacancia de Geoffrey Jonathan Fernández en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Chacho. Por el señor William Jara Ventura participa el abogado Gerald Bill Salazar Garay. El señor Geoffrey Jonathan Fernández ha solicitado usar la palabra en forma extemporánea. El doctor Salazar Garay tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Adelante, doctor. Señor presidente, sus señorías, tengan todos ustedes muy buenos días. Se hace presente el abogado Gerald Bill Salazar Garay, solicitando se declare fundada la apelación y en consecuencia se declare la revocatoria del acuerdo de consejo número 57-2024 y reformándola se declare la vacancia del señor alcalde Jofré Fernández por haber incurrido en la causal prevista en el numeral 8 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, al haber contratado a su tío, el hermano de su papá, el señor Geraldo Fernández Jara, como se ha acreditado de manera suficiente en la solicitud y en los medios probatorios que hemos acompañado. Enseguida me refiero a los argumentos que ha presentado el señor alcalde en su escrito de descargo. Entre los primeros argumentos se señala pues que los apellidos de estos señores no coincidirían, que la madre había nacido en otro lugar, que la partida se habrían asentado en diferentes lugares de nuestro departamento de Ancash. Sin embargo, me quiero referir a la carpeta fiscal número 77-2024, en cuya declaración como agraviado, el señor Geraldo Fernández Jara, a la pregunta número 6, responde de la siguiente manera. ¿Usted es pariente del alcalde de Chacho, Fernández Joffre Jonathan? Dijo que sí, es mi pariente, es mi sobrino por parte de papá. El alcalde es hijo de mi hermano. En consecuencia, señores miembros de este jurado, a confesión de parte, relevo de pruebas. Por otro lado, entre los argumentos también el alcalde ha señalado que existen diversos documentos, dos de ellos en especial en los cuales él ordena a la administración de esta entidad a no contratar a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, hecho que es absolutamente contradictorio, señor magistrado, por lo siguiente. Primero, estos documentos no tienen fecha de recepción ni cargo de recepción, tampoco tienen número de disquero, número de expediente, es decir, no se sabe cómo ha ingresado al tráfico de la administración pública en esta entidad. Y por otro lado, son contradictorios toda vez que si no es su pariente, ¿para qué tendría la necesidad él de emitir esos documentos? Y por otro lado, si el señor no es su tío, podría haber contratado pues tranquilamente con la entidad. Por otro lado, también como argumentos de defensa, el alcalde ha señalado diversos informes de diferentes unidades de esta entidad, en las cuales estas unidades indican pues de que no existe un contrato, de que no existe orden de servicio, de que no existe CIAF, etcétera, 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 entre el señor Geraldo Fernández Jara y la entidad, lo cual se desvirtúa, señores miembros de este jurado, de manera categórica, objetiva y tajante con el informe de acción posterior número 29.515 del año 2023, emitido por la Contraloría General de la República, en la cual en sus conclusiones señala que 80 órdenes de compra y 65 órdenes de servicio durante el año 2023 no habrían sido registrados en el sistema integrado del SEACE. Por lo tanto, se ha burlado, ¿no?, al sistema de contrataciones y a la propia entidad y al Estado en general, pasible de una sanción que está en manos de la Contraloría, con lo cual se acredita pues que si efectivamente no existe un comprobante de pago es porque estos señores
de manera deliberada, no han registrado esas órdenes de servicio. Enseguida, existe, señores miembros de este tribunal, el acta de informe de gestión como anexo a nuestra solicitud de vacancia, en la cual, en audiencia pública de rendición de cuentas de diciembre del año 2023, el propio alcalde, a través de su gerente municipal, en este informe de rendición de cuentas, señala que, entre otros gastos, existe un pago de los meses octubre, noviembre y diciembre a favor del señor Geraldo Fernández Jara, con el cargo de corredor de agua, hecho que se ha aprobado con el acta de protocolización de documentos y comunicaciones electrónicas que se ha adjuntado a la presente solicitud. Hecho también, señores magistrados, que es congruente con las declaraciones del señor Geraldo Fernández Jara en la carpeta fiscal número 77 a la pregunta 8, en la cual se le pregunta, ¿usted laboró en la Municipalidad Distrital de Chacho? Dijo que sí. Mi persona laboró en la Municipalidad Distrital de Chacho durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2023. El acta de sesión de consejo, los memoriales, y etcétera, etcétera, señores, otros documentos, señores miembros de este tribunal, que acreditan de manera suficiente la relación de parentesco y el trabajo realizado entre el señor Geraldo y la entidad, con lo cual solicitamos respetuosamente se sirvan a amparar nuestro pedido de apelación. Muchísimas gracias. ¿Hay una pregunta que quiera formular don Aarón Mollarse? Ninguno, señor presidente, muchas gracias. ¿Alguna inquietud que tenga don Rubén? Ninguna, señor presidente. Lo propio don Willy Ramírez, si le parece. Ninguna, señor presidente. Muy bien, gracias. La doctora Marta Lizeth Maish. Poco, presidente, no hay preguntas. Bien, causa al voto. Siguiente causa, don Carlos. Número 9. Expediente 3040-2024. Apelación interpuesta por César Augusto Valdivieso Cornetero contra la resolución número 287-2024 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, que declaró improcedente la solicitud de exclusión por afiliación indebida al Partido Político Popular Voces del Pueblo, presentada por César Augusto Valdivieso Cornetero. El señor César Augusto Valdivieso Cornetero no ha registrado abogado para la vista. Listo. No habiendo informe acá, causa al voto. Siguiente. Número 10, expediente 2770-2024. Recurso de apelación presentado por Julián Enrique Yupe Guamán contra el acuerdo de consejo que declaró fundada la solicitud de vacancia del recurrente en el cargo de regidor del Consejo Distrital de Jeveros. El señor Julián Enrique Yupe Guamán ha solicitado la palabra en forma extemporánea. El señor segundo Teddy Salinas Velázquez no ha registrado abogado para la vista. Muy bien, la causa queda en consecuencia al voto y pasamos a la siguiente. Número 11, expediente 2908-2024. Apelación presentada por Jorge Remigio Milla Montañez contra el acuerdo de consejo que desestimó el pedido de vacancia de Damián Aparicio Álvarez Miranda en el cargo de regidor del Consejo Distrital de Santa Cruz. Por el señor Jorge Remigio Milla Montañez participa el abogado Hermian Robles Espinosa. Por el señor Damián Aparicio Álvarez Miranda concurre el abogado Luis Felipe Pastor Iturrizaga. Bien. La defensa de la parte apelante tiene uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Adelante. Muchísimas gracias, señores miembros del jurado. Quien habla, Robles Espinosa Hermián, abogado con registro Colegio de Abogados de Ancash 3006, en esta oportunidad ejerciendo la defensa del ciudadano Jorge Remigio Milla Montañez, lo cual concurre en esta oportunidad interponiendo recurso de apelación en contra del acuerdo de consejo número 39-2024-Municipalidad Distrital de Santa Cruz, la misma que declara improcedente la solicitud de vacancia del señor regidor del distrito de Santa Cruz, provincia de Huaylas, quien viene ejerciendo el señor Damián Aparicio Miranda, Álvarez Miranda. Esto bajo los siguientes fundamentos. En pretensión principal tenemos que se declare fundada el recurso impugnatorio y en consecuencia se revoque el acuerdo de consejo número 039-2024, Municipalidad Distrital de Santa Cruz, y reformándola, declare la vacancia del señor Damián Aparicio Álvarez Miranda, toda vez que se encuentra previsto su conducta en la causal establecida
Deténgase un momentito, por favor, don Carlos. Deténgase un momentito. Bien, Van señor. 3 minutos 45 segundos de los 5 que usted tiene, doctor, y hasta la fecha no sabemos de qué se trata. Sí, correcto. Justamente lo que quiero Tiene precisar sobre usted, este hecho. tiene usted menos de 2 minutos para expresar las razones por las cuales usted está apelando. Correcto, doctor. Muy Muchísimas bien. gracias. Adelante, don Carlos. Gracias. Bueno, viendo respecto a estos hechos, señores miembros del jurado, es de que el señor Damián Aparicio Álvarez Miranda es regidor de la Municipalidad de Santa Cruz, el mismo que se había contratado a su hermano, al señor Juan Eusebio Álvarez Miranda. Y para ello, eso habría trabajado en una planilla de trabajo con la finalidad de trabajar en la entidad y asimismo el señor regidor es parte del comité, parte de fiscalización, pertenece a la comisión permanente de los regidores municipales de fiscalizar la parte social. En consecuencia, tenía pleno conocimiento el señor regidor de la contratación de su hermano, toda vez que habría ejercido sus actividades dentro de la jurisdicción. Y es por ello que también se ha adjuntado la planilla de trabajo número 1-2023, Municipalidad de Santa Cruz, donde está suscrito por la Gerencia de Desarrollo Económico Social. Asimismo, dentro de su descargo, el señor regidor ha indicado que no habría participado de manera honorosa, es decir, no se habría efectuado ningún pago a su hermano. Respecto a ello, señores miembros del jurado, se tiene la planilla de trabajo donde firma, en este caso, el señor Juan Álvarez Miranda, el mismo que quedaría acreditado plenamente del trabajo que habría realizado dentro de la jurisdicción. Muchísimas gracias, señores miembros del jurado. Muy bien, gracias. Su parte contraria, el doctor Pastor Iturrizaga, tiene usted la palabra por 5 minutos. Adelante. Está acreditado el entroncamiento entre el regidor y el hermano. No está acreditado, puesto que no ha existido ningún tipo de relación contractual, ni entre el hermano con la municipalidad, ni entre la comunidad campesina de Huaycalán con la municipalidad distrital de Santa Cruz. Asimismo, este caso, téngase presente que ya fue declarado nulo para que regrese al Consejo, a fin de que se exhiba las actas del año 2023, porque este evento, esta supuesta contratación por 3 días, fue en el año 2023. Y por lo tanto el jurado pidió que se exhiba las actas de los 2023 para verificar si que ha habido oposición a esta contratación. El Consejo no ha exhibido el 2023, ha exhibido las actas del año 2024. O sea, que no tiene vinculación alguna con los supuestos hechos sucedidos en el año 2023. Este es un caso muy peculiar, señores miembros del Consejo, nosotros del Jurado Nacional de Elecciones, puesto nosotros decimos rechazar la solicitud de vacancia, aun cuando efectivamente el Consejo lo ha declarado infundado o improcedente, como lo ha dicho el colega. Sin embargo, desde nuestro criterio, este expediente ha sido un expediente claramente manipulado. ¿Por qué razón? Entre otros motivos. Porque en el acuerdo de consejo al cual ha apelado el señor, ahí se ha insertado un supuesto debate con respecto al informe presentado por la comunidad campesina. O sea, nuestra tesis es que no hubo prestación laboral. Lo que hubo es una faena anual de la comunidad campesina, hecho corroborado por el presidente de la comunidad campesina a través del documento presentado en la última sesión de consejo donde justamente se debatió la solicitud de vacancia. Sin embargo, ese documento, el alcalde, desde nuestro punto de vista, dispuso que no se exhiba, que no se vea, que no se debata, que no se entregue, pero sin embargo, en el acta, perdón, no en el acta, en el acuerdo de consejo, allí es insertado como si se hubiera debatido y se hubiera rechazado sobre ese particular. Asimismo, hay un tema de imposibilidad. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de una faena realizada en el año 2023 por 3 días. O sea, 3 días y en un lugar alejado a la municipalidad como tal. Y eso obviamente imposibilita
inclusive tener conocimiento si hubo o faena o hubo prestación laboral. Decimos también rechazar la solicitud de vacancia. ¿Por qué razón? Porque lo que dice el colega de una planilla no es una planilla, es una hoja simple en la cual aparecen 8 comuneros que hicieron la labor de la faena, efectivamente, en la cual perciben un monto, pero no es un monto por prestación de servicio, sino por concepto de los insumos que se utilizó para que ellos hagan esa faena justamente en la respectiva jurisdicción. No nos olvidemos que la comunidad campesina tiene sus propias reglas, tiene su propia regulación. Y es por esa razón que en el expediente, señores magistrados, no hay documento alguno de requerimiento, informe, conformidad de servicio vinculado a esta persona en particular, o sea, al hermano del señor regidor. Lo que hay son documentos genéricos, o sea, que no hace precisión alguna con respecto a este particular. Es por esas consideraciones de manera peculiar que nosotros decimos rechazar el acuerdo de consejo. ¿Por qué razón? Pero rechazar la solicitud de vacancia. No obstante, la votación fue a favor del señor regidor, ¿cierto? Y por eso que nuestra petición fundamental es que se declare la nulidad a fin de que el Consejo debata la información otorgada por la comunidad campesina, número 1. Número 2, para que se exhiba toda la documentación referida a un procedimiento de contratación de un supuesto locador por 3 días. Y finalmente también, porque obviamente esta es una violación de un derecho constitucional que obviamente tiene su instancia correspondiente, en la cual se ha consignado en un acta un documento que no se ha discutido y tampoco se ha exhibido. Principio de verdad material también y el principio del debido procedimiento. Es por esas consideraciones que nosotros señalamos que se debe rechazar esa solicitud de vacancia y de manera procedimental que se declare la nulidad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, don Aarón? Ninguna, señor presidente, muchas gracias. A usted, de don Willy. Igualmente ninguna, señor presidente. Correcto. De don Rubén. Ninguna, señor presidente. Doña Marta Elizabeth. Ninguna, presidente. Doctor Pastor, ¿usted ha planteado la nulidad en su recurso? Está planteado, señor presidente, en la apelación, perdón, disculpe, en los escritos presentados, hemos presentado 2 recursos, unos la semana pasada llamado evaluación del ¿Con expediente la de apelación. apelación usted planteó la nulidad? No, es que la apelación la ha planteado el colega que ha sustentado. Correcto. Listo. ¿Correcto? Sí, muy amable. Ya. Listo. Causa al voto. Siguiente materia. Número 12. Expediente 3043-2024. Recurso de apelación presentado por Jorge Luis Guevara Ruiz contra el acuerdo de consejo que desestimó la solicitud de vacancia de Irma Vázquez Orbe y Dani Armas Murrieta en el cargo de regidores del Consejo Distrital de la Banda de Chilcayo. El señor Jorge Luis Guevara Ruiz ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. Por los señores Irma Vázquez Orbe y Dani Armas Murrieta participa el abogado Jaime Hans Bustamante Johnson. Buenos días. Buenos días, doctor. El doctor Bustamante Johnson tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Adelante. Gracias, doctor. Voy a tratar de ser breve y conciso en el tema. El recurrente, porque eso viene en apelación por el solicitante de la vacancia, el recurrente afirma que el acuerdo de consejo 041-2024 de la Municipalidad de la Banda de Chilcayo desestimó la vacancia de los regidores Dani Armas e Irma Vázquez por considerar que no infringieron norma municipal. Esta afirmación del recurrente es falsa. En la sesión de consejo, si bien es cierto, se ventilaron los temas de fondo, no pudieron llegar a acuerdo alguno porque no alcanzaron los votos suficientes para tomar acuerdo en relación a la vacancia. Solamente alcanzaron 4 votos de 6 votos que necesitaban a favor de la vacancia y tenían 2 votos en contra. Los regidores sujetos de vacancia no fueron partícipes de la votación. Por otro lado, también afirma el señor el recurrente, que se dispuso un cese arbitrario del secretario técnico y que esto fue digamos, sin seguir el procedimiento administrativo. Hay que tener claro, y ruego a ustedes que lean el acta de la sesión en la cual se designa
al secretario, se da por terminada la función del secretario técnico. Esto es llevado al Consejo a propuesta del alcalde y secundado por sus funcionarios, admitiendo que él tiene una función respecto a esto por considerar a ese funcionario secretario técnico como funcionario de confianza, pero que deja en manos del Consejo esta decisión por ser, digamos, el ente más alto en esa institución. Lo cual es un despropósito y ha sido una especie de, y disculpen la palabra, una especie de zancadilla puesta a los regidores. Dicho sea de paso, los regidores sujetos a esta solicitud de vacancia no son los únicos que votaron en esa sesión, votaron todos. Dos no votaron a favor de dejar sin efecto la designación del secretario técnico. Y de fondo está el tema de cómo es que se ha conceptuado el ejercicio de la función. Este ejercicio, esta causal del artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades que define que los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos, sean de carrera o de confianza, ni ocupar cargos de directorio, etcétera, como causal de vacancia. El señor recurrente sostiene que basta que los regidores hayan votado en un procedimiento errado, equivocado, inducido por los funcionarios municipales y el alcalde, a dejar sin efecto la designación del secretario técnico de procedimientos administrativos disciplinarios, tomando en cuenta el artículo 11 de la ley. El artículo 11 tiene varios supuestos en sí mismo y le paso a señalar brevemente, ustedes lo saben mejor que yo, así que solamente es breve, pero hay que tomar en cuenta ciertos aspectos. El artículo 11 supone el ejercicio de funciones o cargos ejecutivos o administrativos, sean de carrera o de confianza, que es el precepto de la norma que atañe a este caso. Ese ejercicio de funciones o cargos ejecutivos o administrativos, por mandato de la norma, por la formulación de la norma, está atado necesariamente a que esos cargos sean de carrera o de confianza, lo que implica que estos señores tendrían que ser designados o nombrados en dicho cargo para ejercer las funciones que no deberían ejercer y con eso configurar la causal del artículo 11. Yo sé que la jurisprudencia del jurado ha ido por otro lado, pero quiero hacer resaltar lo que señala la resolución 241-2009 del Jurado Nacional de Elecciones, que es invocada por el mismo recurrente, donde se reconoce que debe haber una designación del regidor, porque en ese caso era un regidor que es designado tesorero, reconoce que debe haber una designación, debe haber un ejercicio del cargo, porque podría haber sido designado, pero lógicamente decir, no, yo no voy a ejercer este cargo, y con eso se configuraría la causal de la vacancia del artículo 11, segundo párrafo. Y este ejercicio, sostiene esta resolución, implica que se contrapone ese ejercicio, o se contrapondría este ejercicio, con su función fiscalizadora, pero solo cumpliendo los otros dos requisitos. Hay una segunda resolución, la 481-2013 del jurado, que dice básicamente lo mismo, pero se olvida el requisito básico al cual se refiere la ley, que es la designación del regidor en estos cargos ejecutivos o administrativos de carrera o de confianza. Tiempo vencido, señor doctor. ¿Alguna pregunta de don Aarón? Ninguna, señor presidente. Gracias. ¿Alguna inquietud de don Rubén? Ninguna, señor presidente. ¿De don Willy? Igualmente ninguna, señor presidente. ¿Doña Marta Elizabeth? Ninguna, presidente. Muy bien, causa al voto y pasamos a la siguiente. Gracias, hasta luego. La 13. Número 13. Expediente 514-2024. Recurso de apelación presentado por Raúl Delgado Espinosa contra el acuerdo de consejo que desestimó el pedido de vacancia de Viligran Licona Loaiza en el cargo de regidor del Consejo Provincial del Cusco. El señor Raúl Delgado Espinosa no ha registrado abogado para la vista. El señor Viligran Licona Loaiza, regidor del Consejo Provincial del Cusco, ha solicitado el uso de la palabra en forma extemporánea. Bien, entonces la causa queda al voto. Siguiente causa, por favor, la 14.
Número 14, expediente 2767-2024. Apelación presentada por Emilio Arce La Torre Bueno contra la resolución 262-2024 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas que declaró improcedente la solicitud de exclusión por afiliación indebida al partido político Partido Morado presentada por el ciudadano Emilio Arce de La Torre Bueno. El apelante, el señor Emilio Arce de La Torre Bueno, no ha registrado abogado para la vista. Muy bien, la causa queda en consecuencia al voto. ¿Qué más tenemos, don Carlos? Señor presidente, no hay más expedientes programados para vista. Muy bien. Entonces, siendo las 10:37, damos por finalizada esta sesión de audiencias públicas virtuales del día 12 de noviembre de 2024 y vamos a proceder a la sesión privada para poder efectuar la votación consiguiente. ¿Vea usted lo conveniente, don Carlos, para que ese propósito se cumpla? Bien, Esta señor, muchas audiencia gracias. como tal ha concluido. Bien, permiso, señores.